Ok, chicos, entonces como les dije, el día de hoy vamos a analizar cosas sobre el movimiento circular. Bueno, aparte que como es obvio, como su nombre lo dice, que es un movimiento que se describe en círculos, pues lo tenemos de dos tipos. Está el movimiento circular uniforme, que lo vamos a conocer como MCU. Es movimiento circular uniforme, no el universo cinematográfico de Marvel. Movimiento circular uniformemente variado es el otro que vamos a ver. MCV. Ya, así como vimos en el movimiento rectilíneo, que habían de dos tipos, cuando la aceleración es constante y cuando no hay aceleración, lo mismo pasa aquí. En el movimiento circular uniforme, la aceleración angular que vamos a notarle como alfa, como esta letra griega, como una A así curviadita, es igual a cero, aceleración angular. Para el movimiento circular uniformemente variado, esta aceleración angular existe y es una constante. Así que lo que antes teníamos como aceleración, ahora va a ser aceleración angular. Igual, si teníamos antes velocidades, rapideces, aquí tenemos velocidades y rapideces angulares. Este delta teta que he puesto aquí se llama desplazamiento angular y es lo mismo que la distancia recorrida en el movimiento rectilíneo, solo que esta va a ser una distancia sobre una circunferencia y esto se mide en ángulos. Y si estamos en un movimiento circular uniforme, entonces la velocidad angular, que le vamos a denotar con la letra griega omega, que se parece a una W, es también constante. Por el otro lado, si la aceleración angular cambia, entonces la velocidad angular va a cambiar en el MCV y la fórmula es esta. Ahora, si la velocidad angular cambia, entonces el desplazamiento angular también va a tener una fórmula eh, con un cambio de promedio de velocidades angulares y es la siguiente. ¿Sí? Entonces acá omega es constante, velocidad angular constante, aquí no, aquí cambia y esta es la fórmula. El desplazamiento angular es simplemente esto por un lado, pero aquí es una cosa un poco más complicada que depende también de la aceleración angular. También tenemos una fórmula más que nos va a ayudar a resolver los problemas y es esta que les voy a escribir. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, si estamos hablando de un movimiento circular y que estas son las fórmulas, nos damos cuenta que se parece bastante a lo que vimos antes sobre el movimiento lineal. Recordemos que en el movimiento lineal, en el MRU, la aceleración era igual a cero, la velocidad era la que era constante y el desplazamiento era esto. Y en el MRV,
La aceleración es la que ahora es constante. La velocidad cambia de acuerdo a esta fórmula y el desplazamiento también cambia. Así que a simple vista podemos ver ya una especie de analogía. Podemos comparar estas dos fórmulas, podemos comparar esto, 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 y aquí me faltó una que también hay en el MRV, que es delta X igual a b cuadrado menos b0 cuadrado sobre 2a. ¿Ya? Entonces, viendo esta analogía, vemos que las fórmulas es solamente una cuestión de pasar de variables lineales a variables angulares. O sea que para tener las fórmulas del MCU y del MCV, lo único que hicimos fue lo siguiente. Lo que antes para nosotros era un desplazamiento simple, una X, ahora para nosotros va a ser un ángulo. ¿Ya? Vamos a hacer ese cambio. Lo que antes era una velocidad, ahora va a ser una velocidad angular. Lo que antes era una simple aceleración, ahora va a ser una aceleración angular. Solamente con estos cambios ya podemos entender. Si nosotros sabemos un MRU o MRV, con estos cambios ya básicamente sabemos de qué se trata el MCU y el MCV. Hasta aquí las analogías y en lo que se parecen no tiene nada de misterioso, nada de distinto. Pero sí que hay algunas cosas adicionales que debemos tomar en cuenta. Y estas cosas adicionales tienen que ver con otros tipos de aceleraciones. Estos otros tipos de aceleraciones van a ser la aceleración centrípeta o también le llaman aceleración radial y aceleración tangencial. Para estas dos vamos a tener dos fórmulas. La aceleración centrípeta vamos a calcularla de esta manera, como una velocidad angular al cuadrado por r, donde que r es el radio de la trayectoria, radio de la circunferencia. También para la aceleración tangencial vamos a tener que es igual a la aceleración angular por el radio. Ahora se entiende un poco mejor cuando hacemos un gráfico de estas aceleraciones. Esta es una trayectoria circular. Este punto es el centro de la trayectoria. Primero está el radio vector que une el centro con la posición de la partícula. A este le vamos a llamar R. Pero claro, recuerden que en todos los problemas de física vamos a tratar de asociar ejes de coordenadas a la situación. Entonces, esto siempre va a estar asociado de por medio a un sistema de coordenadas cartesiano, donde el origen de coordenadas es también el origen de la circunferencia, el centro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces tenemos esta R
Y digamos ahora que se está moviendo en este sentido. A eso le decimos dirección antihoraria. Y cuando hablamos de una dirección antihoraria, en dirección contraria al sentido de las manecillas de reloj, le vamos a asignar siempre por convención, porque así quedamos de acuerdo, sentido positivo. Si las velocidades angulares tienen signo positivo es porque están dirigidas en dirección antihoraria. Igual, si la aceleración angular tiene sentido positivo es porque está en dirección antihoraria. A la dirección horaria le vamos a asignar un signo negativo. Ya, con esto, si esta partícula se mueve en dirección antihoraria, en dirección positiva, hay un vector que es siempre tangente a la trayectoria. El vector tangente a la trayectoria se llama velocidad y va a estar así, en esta dirección. Bien, ahora, si esta es la partícula que se mueve en la trayectoria circular, hay dos aceleraciones adicionales que están actuando, a pesar de que el movimiento sea circular uniforme o circular uniformemente variado. La primera es una aceleración que está dirigida desde la partícula siempre hacia el centro de la trayectoria. A este vector le vamos a llamar aceleración centrípeta. Como su nombre lo dice, centrípeta es apuntando hacia el centro. Y luego tendremos también un vector que está en la misma dirección que la velocidad, que le vamos a llamar vector aceleración tangencial. Así que lo que vamos a tomar en cuenta ahora es que en el movimiento circular uniforme existe una aceleración que es la aceleración centrípeta, que matemáticamente tiene sentido, porque si la aceleración centrípeta se calcula como velocidad angular al cuadrado por radio, aquí la velocidad angular al cuadrado sería una constante, sí se puede calcular, y el radio de la trayectoria es un dato que nos da el problema. La aceleración tangencial aquí no se puede calcular porque si la velocidad angular es constante, entonces la aceleración es igual a cero y la aceleración tangencial sería cero siempre para un movimiento circular uniforme. Para un circular uniformemente variado siempre va a haber las dos, la aceleración centrípeta y la tangencial. Y también hay un vector más que es la suma de los dos, la suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Y este vector es el vector aceleración total. Y así vamos a formulitas, entonces el vector aceleración total es igual al vector aceleración centrípeta más el vector aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto? Porque hay algunos problemas, muy pocos en realidad,
Deben tener mucha mala suerte para que les aparezca uno de estos, pero les pide que calculen la aceleración total. Entonces deben saber la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Si esto es en vectores, entonces en módulos tendríamos así. Como la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta son perpendiculares entre sí, entonces el módulo de la aceleración total es la raíz de la suma de los cuadrados. Y listo. Ahora hay una cosa más que deben saber del movimiento circular uniforme, que como la velocidad angular es constante, da vueltas al mismo ritmo siempre. Así que aquí podemos hablar también de algo que se llama periodo y de lo que se llama frecuencia. El periodo es el tiempo que se tarda en dar una sola vuelta y se calcula de la siguiente manera. Es 2pi dividido para la velocidad angular. Recuerden que todo aquí tiene que estar en unidades del sistema internacional. Los ángulos en unidades del sistema internacional se miden en radianes, así que la velocidad angular se va a medir en radianes sobre segundo, la aceleración angular en radianes sobre segundo cuadrado y las aceleraciones centrípeta y tangencial en metros sobre segundo cuadrado. Así que el periodo nos va a quedar en segundos. Y la frecuencia va a ser simplemente la inversa del periodo. Si el periodo nos dice cuánto se demora en dar una vuelta, esto nos va a decir cuántas vueltas da por unidad de tiempo. Y listo. Ahora que hemos hecho un pequeño y muy breve repaso, podemos ir a algunos ejercicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, comencemos con algo simple. El problema nos dice, imagine que en su primer día de trabajo para un fabricante de electrodomésticos, le piden que averigüe qué hacer el periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta. Y usted impresiona a su jefe contestando inmediatamente. ¿Qué le contestaría? En el problema es claro que debemos encontrar alguna especie de relación entre el periodo y la aceleración centrípeta. Para comenzar podemos anotar las fórmulas de las dos. 2pi sobre la velocidad angular. Y la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por r. Ya, antes de escribir esto debí haberles mencionado que este movimiento se trata de un movimiento circular uniforme, porque solamente en este podemos hablar de periodos. Solamente aquí. Ahora, ¿qué es lo que relaciona a el periodo con la aceleración centrípeta? En las dos fórmulas vemos que lo que tienen en común es la velocidad angular, es el omega. Así que si yo de la primera ecuación despejo el omega, la velocidad angular, y a este le reemplazo en la fórmula de la aceleración centrípeta, vamos a tener ya una relación directa entre el periodo y la aceleración centrípeta, que es lo que pregunta el problema.
¿ya? Y tendríamos algo así. Ahora tenemos que ir a la parte de relacionar esto que dice que piden que averigüe qué hacer el periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta. Así que, ¿cómo modifico yo el periodo? Aquí, hacerlo así. Para que la aceleración centrípeta que me quede sea el triple. Entonces voy a escribir por aquí. La aceleración centrípeta original es esta. Va a tener, voy a ponerle un periodo 0. Voy a ponerle aceleración centrípeta 0. Y la modificada, que es la que queremos encontrar, le voy a poner como aceleración centrípeta 1 igual a 2pi sobre T1 por R. Ya, le dejé la misma R porque estamos haciendo una modificación sobre el mismo rotor de la lavadora, así que el radio tiene que ser el mismo, solamente queremos cambiar los periodos. Ahora, para relacionar las dos cosas, en esta clase de problemas de física, lo que se hace es dividir las dos ecuaciones. O sea, vamos a tener aceleración centrípeta 0 sobre aceleración centrípeta 1. Si dividimos las dos ecuaciones miembro con miembro, lo que nos queda va a ser esto. División de miembro izquierdo con miembro derecho con miembro derecho. Ahora, aquí los radios se pueden suprimir porque son la misma cosa. Uno está arriba y uno está abajo. Listo. También podemos simplificar más cosas, pero primero tenemos que operar estas fracciones para que se vean mejor. Vamos a escribir. En el lado de arriba básicamente nos queda 4pi cuadrado de 0 cuadrado y abajo 4pi al cuadrado de 1 de esta manera. De 1 al cuadrado. Aquí podemos hacer esto de las fracciones cuando tenemos una fracción compuesta de este tipo, de multiplicar los extremos con los extremos y los medios con medios, para que nos quede arriba 4pi cuadrado de 1 cuadrado, abajo 4pi al cuadrado de 0 al cuadrado. Nuevamente 4pi cuadrado arriba, 4pi cuadrado abajo. Y lo último que nos queda es de 1 cuadrado de 2 al cuadrado.
podemos anotar la última ecuación que nos quedó abajo. ¿Ya? Y nos queda de esta forma. Ahora vamos de nuevo al problema. Nos piden averiguar qué hace el periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta. Así que mi objetivo con todo esto es hacer que la aceleración centrípeta luego de la modificación sea el triple de la aceleración centrípeta que tenía al inicio. Así que vamos a meter esto en lo que acabamos de encontrar. Arriba quedaría aceleración centrípeta 0. Abajo hacemos de reemplazo. Nos queda 3 aceleración centrípeta 1 igual a T1 cuadrado, T0 cuadrado. Con esto se simplifican las aceleraciones centrípetas y lo que nos quedaría es solamente 1 sobre 3 igual a T1 cuadrado sobre T0 cuadrado. Ahora tenemos que despejar T1 porque es lo que queremos averiguar, cuál es el periodo cuando le hacemos la modificación. Así que T1 cuadrado es igual a 1/3 de T0 al cuadrado. Como esto está en cuadrados, ahora hay que sacar la raíz de los dos lados. Y con eso queda que T1 es igual a T0 dividido por la raíz de 3. ¿Ya? O sea, si nos preguntan qué hace el periodo de rotación de una lavadora para triplicar la aceleración centrípeta, lo que hay que hacer entonces es tomar el periodo de principio y dividirle para la raíz de 3. Así que esto es lo que estamos buscando en el problema. Ahora, yo sé que esta clase de problemas es más complicado cuando no nos dan ningún dato realmente y tenemos que hacer todo esto, todo este como estudio teórico para hacer solamente con incógnitas y nada más. Pero en la prueba hay muchas preguntas de este tipo en las que no les dan datos numéricos, sino que tienen que trabajar de esta forma. Sobre todo cuando tienen una cosa antes, le cambian algo y ahora quieren saber cuál es la relación entre lo que tengo ahora y lo que tuve antes. Bueno, chicos, preguntas de este problema. No, profe. Entonces continuamos. Vamos a la siguiente pregunta. Dice que la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira una vez sobre su eje en 24 horas. Nos pregunta qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador, en el centro de la Tierra, y que expresemos esta respuesta en metros sobre segundo al cuadrado y también como una fracción de la aceleración de la gravedad. Esta clase de problemas es muy frecuente en el movimiento circular uniforme, no porque sea difícil, sino porque hay que hacer una conversión de unidades para comenzar. Si nosotros queremos la aceleración centrípeta, recordemos que esto es igual a omega cuadrado por r. Así que tenemos que sacar de alguna parte esta velocidad angular. Ahora, ¿qué conocemos sobre la Tierra? Conocemos su periodo. ¿Por qué? El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta.
Y eso lo sabemos muy bien que es 24 horas. Así que, parecido al problema anterior, podemos usar la fórmula del periodo y de ahí despejar la velocidad angular para tener esta ecuación, que la velocidad angular es 2pi sobre t. Vamos a hacer los reemplazos. Así que tenemos 2pi. No nos olvidemos que estos 2pi son en realidad radianes porque representan un ángulo. Y abajo reemplazamos las 24 horas. Pero para que nosotros podamos obtener la respuesta en metros sobre segundos al cuadrado, tenemos que expresar esto en unidades del sistema internacional. Aquí está radianes, y está muy bien, es una unidad del sistema internacional, pero las horas no, así que tenemos que hacer una pequeña conversión. Para hacer eso, la forma más fácil es utilizar factores de conversión para ir multiplicando las cosas de forma que se simplifiquen las magnitudes que no queremos y nos quedemos con lo que necesitamos. Así que a esto vamos a hacer lo siguiente. Para convertir esas horas a segundos, escribimos una fracción. En la parte de arriba ponemos que una hora vale 60 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta fracción es en realidad 1 sobre 1. Arriba está una hora, abajo básicamente también está una hora, pero al multiplicar así vamos a hacer la conversión porque vamos a eliminar estas horas con estas horas y nos va a quedar radianes sobre minutos, pero no queremos radianes sobre minutos, sino que queremos radianes sobre segundos. Así que continuamos y hacemos básicamente la misma cosa. Ahora un minuto, vamos a ponerle arriba, es igual a 60 segundos. De esta forma ya eliminamos los minutos y lo que nos va a quedar es radianes sobre segundos. Así que al final tendríamos arriba 2pi, pero abajo está 24 por 60 por 60 y todo esto en radianes sobre segundo. Cuando hacemos esta operación, lo que nos queda es 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundo. Y con esto lo único que nos falta es regresar a la fórmula de la aceleración centrípeta y reemplazar. Así que esto es igual a 7.27 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado y multiplicado por el radio de la trayectoria. El radio de la Tierra es de 6.380 kilómetros. Pero nuevamente aquí tenemos que recordar que hay que pasar todas las unidades del sistema internacional para que esta división tenga sentido. Perdón, esta multiplicación tenga sentido. Así que 6.380 kilómetros, esto es fácil de convertir. Sabemos que es 6.380 por 10 al cubo metros. ¿Por qué? Porque un kilómetro es 10 al cubo metros. Ahora hacemos todo esto y lo que nos sale es
0.034 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta que buscamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, en ese caso, a ustedes les queda de tarea calcular esto como una fracción de g. Y eso es súper simple porque lo único que habría que hacer es esta división. En la aceleración centrípeta que nos salió, dividido para la aceleración de la gravedad. Sigamos. El siguiente problema nos dice que el modelo de un rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada una de 3.4 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo se gira en un túnel de viento a 550 revoluciones por minuto. Entonces, lo primero que les tengo que anotar que revoluciones por minuto, que se simboliza con RPM, en las unidades que nosotros conocemos es así, revoluciones sobre minuto, y una revolución es una vuelta. Y si una revolución es una vuelta y nosotros estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, esto es lo mismo que 2pi radianes. Esto es muy importante que lo recordemos. Antes de pasar, ¿hay alguien de ustedes que no sepa lo que es un radián? O sea, fuera del contexto de física, en matemáticas, ¿saben lo que es un radián? Bueno, lo tomaré como... ¿Podría explicar esa parte del radián en matemáticas? Dale, a ver, en mate tengo que dibujar una circunferencia. A ver, en matemáticas lo que nosotros hacemos con las circunferencias es que siempre le asociamos un eje de coordenadas para comenzar. La mayoría de veces va a ser las coordenadas cartesianas con coordenadas X y Y. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos medidas de ángulos sobre los círculos, como por ejemplo el ángulo comprendido entre estos dos puntos, ¿ya? Este es un ángulo que nosotros, por ejemplo, podemos tomar un graduador y medirlo. A veces, si tenemos la suerte de que sea un ángulo notable, podríamos decir, por ejemplo, que eso es 60 grados. Ya, por ejemplo, estoy solamente inventándome un ejemplo.
Ya, pero resulta que cuando nosotros hacemos cálculos ya en otras partes de la matemática o de la física, esta forma de simbolizar los grados no es la mejor forma, porque es solamente una especie de convención. O sea que nosotros llegamos del consenso. Alguna vez en la antigüedad alguien dijo que, bueno, entonces lo que voy a hacer es dividir al círculo en 360 partes y a cada parte le voy a llamar grado. Así que las medidas de ángulos van a estar formadas por cada una de esas 360 partes. Pero esta es una medida, digamos, inventada, una medida antinatural. Pero hay una medida que tiene más sentido y que va a ser siempre la misma independientemente de la convención que yo adopte e independientemente incluso de si estoy yo o no en un círculo. Y es que vamos a tomar el radio, ¿ya? Vamos a tomar esa medida. Y este radio, esa longitud de radio lo vamos a pasar a una medida sobre la circunferencia. O sea que ahora este radio lo voy a extender por sobre la circunferencia y lo que va a hacer es cubrir una distancia algo así. Así que a esta distancia de aquí le voy a asignar un ángulo, pero este ángulo en vez de ponerle en grados, le voy a llamar radian. ¿Sí? Así que ahora me voy a olvidar de esos 58 con algo grados que están ahí y esto le voy a decir que es un radian. Así que ahora voy a medir ángulos en función de cuántas veces pueda cubrir la distancia de radio sobre la circunferencia. Y cuando haces eso resulta que puedes cubrir la distancia de toda la circunferencia, no con un radian ni con 2 radianes, sino con 2 pi radianes. Y por eso sabemos que estos 360 grados es igual a 2 pi radianes. Ya, 2 pi es un número algo así de por 6.28. Ya, eso quiere decir que voy a necesitar 6.28 veces la medida de radio para extenderla desde el principio hacia el final sobre la circunferencia. Y eso tiene más sentido cuando los antiguos griegos notaron lo siguiente. Resulta que la distancia medida sobre la circunferencia, esta distancia S, es igual a la medida de radio multiplicado por el ángulo. Y que eso tiene unidades de medidas naturales, eso siempre te va a salir en metros, en cuestiones de área te va a salir en metros cuadrados y así sucesivamente. Así que en lugar de grados, nosotros deberíamos siempre, siempre, siempre trabajar en radianes para que matemáticamente no tengamos que cambiar nada y tenga sentido, para que físicamente tampoco tengamos que cambiar nada. Pero lo malo es que pi es un número que no lo tenemos muy presente, sobre todo porque es un número que tiene un montón de decimales y que bueno, la multiplicación con decimales no es realmente nuestro fuerte al hacerlo mentalmente. Y por eso es que la gente prefiere grados cuando, al menos yo creo que la correcta y la que debería hacerse siempre es en radianes. Pero eso sí, ya claro, depende de cómo ustedes lo entiendan y de cómo se acomoda. Y saber hacer las conversiones de un sistema a otro. Así que es eso, por eso es que una vuelta completa, y desde principio hasta fin, es 2 pi radianes, porque así cubrimos toda la circunferencia con medidas basadas en el radio de la circunferencia. Y bueno, entonces, ¿en qué estábamos? El modelo de rotor de helicóptero tiene 4 aspas. Aquí sirve hacer un pequeño gráfico. Así que estamos viendo desde arriba el rotor.
tiene 4 aspas. Cada una tiene una longitud de 3.4 metros. Así que el radio de esta trayectoria es de 3.4 metros. Ahora nos dice que este modelo gira a 550 revoluciones por minuto. Así que la velocidad angular es de 550 revoluciones por minuto. Esta es una unidad de medida de la velocidad angular, pero a esta vamos a tener que transformarle a radianes sobre segundo. Nos pide la rapidez lineal que tiene la punta del aspa en metros sobre segundo. Esta fórmula me olvidé de ponerles antes, pero la rapidez lineal, o sea, la rapidez aquí, el módulo de esa rapidez también tiene una fórmula. Y resulta que es rapidez igual a velocidad angular por el radio. Entonces, si podemos cambiar esta unidad del sistema internacional, pues ya básicamente tenemos todo el problema. Es solamente algo de conversión. Así que recordemos que las revoluciones por minuto es en realidad esto. Revoluciones por cada minuto. Ahora, ¿por qué digo por minuto? Y aquí está sobre minuto, es porque, como muchas cosas en las ciencias, traducimos las cosas de los libros que están en inglés y al español, y en el inglés es bastante claro porque se utilizan dos palabras distintas, pero en el español, pues alguien se confundió ahí desde las primeras traducciones de inglés a español y a revoluciones por minuto le llamó a esto, a pesar de que es reps sobre minuto y lo mismo para kilómetros por hora, aunque en realidad la velocidad se mide en kilómetros sobre hora. Pero bueno, tenemos que saber eso para no confundirnos. Ahora tenemos que aplicar factores de conversión para pasar estos radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces sabemos primero que una revolución es lo mismo que 2pi radianes. ¿Ya? Esto es lo mismo. Una revolución es lo mismo que 2pi radianes, pero lo pongo así para simplificar revoluciones. Y ya nos quedamos solamente con radianes. Ahora tenemos que transformar estos minutos. Entonces escribimos otra fracción en la que un minuto es lo mismo que 60 segundos. Así que se suprime este minuto con este minuto y lo que nos va a quedar es ya radianes sobre segundos. Así que el resultado de toda esta operación es 550 por 2pi sobre 60 y las unidades radianes sobre segundos. Y eso nos da aproximadamente 57.6 radianes sobre segundos. Ya, por último, reemplazamos en la fórmula de la velocidad 57.6 radianes sobre segundos por el radio, que es un dato del problema y es de 3.4 metros.
nos da 195.86 metros sobre segundo. Así que la rapidez lineal que tiene en la punta de la aspa, en la punta, en esta posición, es de 195.86 metros sobre segundos. Ahora sobre la aceleración radial. Escribimos la fórmula. Aceleración radial o para nosotros aceleración centrípeta, que es simplemente esto. Nosotros ya tenemos la velocidad angular, así que esto es 57.6 al cuadrado por 3.4. Y esto da 11.280.39 metros sobre segundo al cuadrado. Queremos expresar esto como un múltiplo de la aceleración debida a la gravedad, así que vamos a hacer la división de aceleración centrípeta sobre g. O sea que vamos a dividir lo que nos salió sobre la aceleración de la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto nos da 11.000, no, 1.151 aproximadamente. Es decir, que la aceleración centrípeta que hemos calculado es 1.151 veces la aceleración de la gravedad. Así es como hemos expresado esta aceleración en múltiplos de g. Y listo, ahí queda el problema. Como ven, no son problemas realmente largos. Es más saber convertir las unidades y el resto es solamente puros cálculos con la calculadora. Antes de pasar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, profe. En ese caso voy a continuar con algo más. Ahora vamos a ir con un problema que involucra un movimiento circular uniformemente variado. Así que aquí la aceleración angular va a cambiar, las velocidades angulares también van a cambiar, los desplazamientos tienen fórmulas más complicadas, pero que no cunde el pánico. Siempre podemos resolver los problemas si vamos razonadamente. Nos dice que un tren frena mientras entra en una curva horizontal cerrada y frena de 90 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora en los 15 segundos que tarda en cubrir la curva. El radio de la curvatura es de 150 metros y nos pide calcular la aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 kilómetros sobre hora. Lo primero es que si nos pide calcular la aceleración y no nos dice nada más, porque recuerden, aquí tenemos aceleración angular, aceleración centrípeta, aceleración tangencial. Si nos pide solamente esta, lo que tenemos que hacer es en realidad calcular esta. O sea, el módulo de la aceleración total, que es la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Voy a hacer un pequeño gráfico del problema.
¿Ya? Entonces lo que pasa es que el tren sigue una trayectoria algo así, pero hay un momento en el que la trayectoria coincide con una trayectoria circular. Así que durante este momento donde coincide con una trayectoria circular, es donde podemos aplicar las fórmulas del movimiento circular uniformemente variado. Ya, primero, sabemos que estaba a 90 kilómetros por hora cuando ingresó. Así que tenía una velocidad aquí y otra acá. Esta podemos decir que es una velocidad lineal inicial de 90 kilómetros por hora. Y que sale después de haber frenado a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Sabemos también que el radio de esta trayectoria es de 150 metros. Ya, y listo. Entonces, con esos datos tenemos que calcular la aceleración en este segundo punto, en el que el tren sale con 50 kilómetros por hora. Si necesitamos la aceleración tangencial y aceleración centrípeta, anotemos las fórmulas de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta para ver qué es lo que nos hace falta. Para la tangencial nos hace falta saber el radio, que sí lo tenemos, y la aceleración angular que de alguna parte nos tenemos que sacar. Y la aceleración centrípeta, que es esta. El radio lo tenemos, pero no la velocidad angular en este punto. Ahora, la aceleración angular es básicamente la diferencia entre la velocidad angular final, la velocidad angular inicial y el tiempo que transcurrió en este proceso. Así que ahora tenemos que pasar de estas velocidades lineales a velocidades angulares. Y para eso utilizamos la fórmula del movimiento circular que nos dice que la velocidad es velocidad angular por r, o que la velocidad angular, que es lo que necesitamos ahora, es la rapidez lineal sobre r. Entonces vamos con la primera, la velocidad angular inicial. Esto es la velocidad inicial sobre el radio de la curvatura. Esta velocidad inicial es de 90 kilómetros sobre hora y el radio es de 150 metros. El problema es que esta velocidad no está en unidades del sistema internacional, así que tenemos que pasar de los 90 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos. Esa conversión, porfa, háganla ustedes y me dicen cuánto es 90 kilómetros por hora en metros sobre segundos. Quien ya tenga la respuesta lo puede escribir en el chat. ¿Cuánto es 90 kilómetros por hora
en metros sobre segundos. ¿Qué fue, chicos? ¿Cómo les va con esa conversión? ¿25 metros sobre segundos? Sí, 25 metros sobre segundos. Entonces, esa velocidad angular es de 1/6. Y esto está en radianes sobre segundo. Vamos a hacer lo mismo para la velocidad angular final. La velocidad angular final es de 50 kilómetros sobre hora dividido para 150 metros. Aquí también, porfa, si son tan amables, conviertan 50 kilómetros por hora a metros sobre segundo. $13.89. 13.8 metros sobre segundos. Sí, es 13.88888, pero vamos a ponerle como 13.89 metros sobre segundos. Así que esa velocidad angular aquí es de 0.092 radianes sobre segundos. Al primero también podemos pasarle de 1/6 a un número aproximado, que es 0.16 radianes sobre segundos. ¿Ya? Entonces tenemos esto, la aceleración angular. Entonces es velocidad angular final 0.092 menos la inicial de 0.16 para el intervalo de tiempo en el que transcurrió esto. El problema nos dice que tarda 15 segundos en cubrir la curva. Así que esto va a estar dividido para 15.
Como todas las unidades que están aquí de promedio son del sistema internacional, porque tenemos radianes sobre segundo y 15 segundos, esto también debería salirnos en radianes sobre segundos al cuadrado, una unidad del sistema internacional. Esto nos da menos 0.0045 radianes sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir el signo negativo que nos salió? El signo negativo quiere decir que está desacelerando. Y esto es obvio porque si aquí entró con 90 kilómetros por hora y salió con 50, la aceleración tiene que ser una de desaceleración, por ese signo negativo. Así que con esto, la aceleración tangencial es fácil de calcular y es menos 0.0045 por el radio de 150 metros. Que sale menos 0.675 metros sobre segundo cuadrado. La aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por r. Como nos interesa la aceleración centrípeta en el punto donde la velocidad es 50 kilómetros por hora, vamos a tomar también esa velocidad angular que nos salió antes de 0.092. 0.092 al cuadrado por el radio de 150. Que es 1.27 metros sobre segundo cuadrado. Y con eso finalmente calculamos el módulo de la aceleración total. Así, aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado, que es menos 0.675 al cuadrado más 1.27 al cuadrado. Y esto es 1.44 metros sobre segundo. Y listo, entonces la aceleración en el momento en que la rapidez es 50 kilómetros sobre hora es de 1.44 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, como vemos, no es tanto el cálculo, más es como que las conversiones, saber qué fórmulas utilizar y nada más. Eso sí, hacer un pequeño dibujito ayuda. Y como todo, es la práctica. Hay que darle una y dos y tres veces hasta agarrarle dominio y hacer las cosas más rápido. ¿Qué horas son? Sí, aún tenemos tiempo. Ahora quiero pasar de temas de cinemática a algo que ya tenga que ver con dinámica del movimiento circular. Nosotros ya más o menos vimos sobre la dinámica, sobre las leyes de Newton, sobre qué pasa cuando tenemos cuerpos que están en líneas rectas, en planos inclinados, pero también podemos hacer un análisis parecido cuando tenemos ahora situaciones en las que las cosas giran. En este problema, por ejemplo, nos dice que un niño de 40 kilogramos se mece en un columpio sostenido por dos cadenas, cada una de 3 metros de largo.
La tensión en cada cadena en el punto más bajo es de 350 newton. Tenemos que encontrar la rapidez del niño en el punto más bajo y la fuerza que ejerce el asiento sobre el niño en el punto más bajo. Primero hay que hacer un gráfico y si se trata de un problema de dinámica también tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Así que voy a comenzar por ahí. Ya, digamos que estas son las cadenas del columpio. Este arco de circunferencia que he dibujado aquí es más o menos como la trayectoria que seguiría. Y aquí tenemos al niño en su columpio. Ahora, lo primero que hacemos en problemas de dinámica es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre ese objeto. Ahora, sobre este niño tenemos primero la que es obvia es el peso, porque el niño tiene masa, entonces va a haber un peso que está dirigida siempre hacia abajo. Las otras dos fuerzas que actúan justo en este punto, que es el punto más bajo de la trayectoria, como nos dice el problema, son las tensiones de los cables. Aquí vamos a tener dos tensiones. Tensión y tensión. Ya, así como está eso, ya no nos hace falta ninguna otra fuerza, porque son las únicas que actúan en este caso. Lo siguiente, conocemos un diagrama de cuerpo libre, es escoger ejes de coordenadas para el diagrama. En este caso, los ejes de coordenadas que vamos a escoger tiene que estar el primero siempre en dirección de la aceleración centrípeta. Así que un eje tiene que estar en la dirección desde el punto de la circunferencia hacia el centro. A este eje le voy a llamar eje centrípeta. Como siempre tenemos que escoger ejes que sean perpendiculares entre sí, el siguiente eje es uno que está en la dirección tangencial, o sea que está así. Este se llama eje tangencial. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque en los problemas donde hay movimiento circular, la suma de fuerzas ya no es como nosotros vimos antes. En el caso lineal en el que analizamos anteriormente, la segunda ley de Newton era suma de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en el caso angular, en el caso de los círculos es una cosa distinta.
vamos a tener la suma de fuerzas en la dirección centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Y la suma de fuerzas en la dirección tangencial igual a masa por aceleración tangencial. En este caso, como no tenemos ninguna fuerza en la dirección tangencial sobre el eje tangencial, sino solamente en el eje centrípeto, vamos a utilizar solo la primera ecuación. Para la suma de fuerzas en la dirección centrípeta, el sentido positivo es en el sentido de la aceleración centrípeta. Si la aceleración centrípeta siempre estaba apuntando hacia el centro de la trayectoria, entonces aquí está apuntando hacia arriba, y por eso es que la suma de fuerzas sería la siguiente. Tendríamos en sentido positivo las dos tensiones y en sentido negativo el peso. Esto es igual a masa por aceleración centrípeta. El peso sabemos que es mg, lo podemos poner directamente. Y además sabemos que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por r. Pero también sabemos que la rapidez tangencial es omega por r. Así que combinando estas dos, vamos a despejar de aquí el omega y le vamos a poner acá. También encontramos que la aceleración centrípeta es velocidad cuadrado sobre r. Así que regresamos, hacemos el reemplazo. 2t menos mg igual a masa b cuadrado sobre r. Así que de aquí mismo vamos a despejar la velocidad, que es la raíz de r sobre m multiplicado por 2t menos mg. ¿Ya? Y ahora solamente reemplazamos. Así que la velocidad es igual a radio del círculo. En el problema nos dice que las cadenas de columpios son de 3 metros de largo. Este tiene que ser el radio de la trayectoria circular. Así que es 3 por el peso del niño. La masa es de 40 kilos, así que m igual a 40. Las tensiones, cada una es de 350 newton, así que es 2 por 350 menos m por g, que es de nuevo la masa de 40 por la aceleración de la gravedad de 9.8. Y esto da 4.8 metros sobre segundo. Así que esta es la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria. Ahora vamos con lo segundo. La fuerza que ejerce el asiento sobre el niño.
Anteriormente vimos que cada vez que nos preguntan algo así, una fuerza que ejerce el asiento sobre el niño, estamos en realidad hablando de una fuerza normal, de la reacción que hace el asiento sobre el niño. Y las fuerzas normales aparecen siempre por contacto de dos superficies, así que estamos en lo correcto. En realidad vamos a calcular esta. ¿Ya? Pero ahora si hacemos un pequeño diagrama solamente del niño y del asiento, entonces el diagrama de cuerpo libre que nos queda va a tener básicamente dos fuerzas. Está la fuerza de reacción del asiento sobre el niño, que es la normal, y está el peso. Bueno, ahora muchos de ustedes dirán, ¿por qué hago el diagrama de cuerpo libre así y antes estaba así? Es porque el diagrama de cuerpo libre que hice antes es sobre el sistema niño y asiento. ¿Ya? O sea, los dos en conjunto. Pero lo que estoy haciendo abajo es el diagrama de cuerpo libre solo del sistema que está formado por el niño. ¿Por qué hago eso? Porque recuerden que en las leyes de Newton hablábamos sobre fuerzas externas y que también hay otras cosas que son las fuerzas internas que no intervienen en el movimiento. Entonces, si yo escojo el sistema de esta forma, con niño y asiento, las tensiones y el peso son fuerzas externas y todo bien. Pero para este sistema, la fuerza interna es la normal. Y la normal no entra en ningún lado en la suma de fuerzas. Pero si escojo el sistema distinto, ahora sí solamente para el niño, la fuerza normal no es una fuerza interna, sino es una fuerza externa. Ya, esa parte es un poco confusa, pero con la práctica nos vamos a dar cuenta de que cuando tenemos varios objetos, pueden escoger los sistemas como ustedes quieren. Puede ser todo en conjunto, puede ser solamente unos, solamente otros o los objetos aislados entre sí. El punto es que sepamos qué fuerza buscamos y en dónde va a aparecer. Así que en este sistema, la suma de fuerzas en la dirección centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Las únicas dos fuerzas que hay aquí son la normal y el peso. Pero la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado por r. Así que simplemente la normal del despeje es masa por la gravedad más m v al cuadrado sobre r. O si quieren que esto quede más compacto y bonito, podemos agrupar todo con la masa y nos queda así. Así que n igual a la masa del niño de 40, la gravedad de 9.8 más la velocidad que encontramos antes de 4.8 sobre r, que es 3. Y eso nos da 700 newton. Con eso hemos respondido a la pregunta de la rapidez del niño en el punto más bajo y la fuerza que ejerce el asiento sobre el niño en el punto más bajo. Y listo. Ahora les toca a ustedes, chicos.
si pueden entrar, por favor, a la plataforma virtual. En la parte de matemáticas 2021 está la parte que dice física y al final de la lista dice física, repaso circular. Ese es un conjunto de 5 ejercicios que le van a realizar en 12 minutos y que va a servir de práctica para esta clase. Porfa, ¿me pueden confirmar que pueden entrar a esa evaluación? Ya, ¿qué dicen, chicos? ¿Pudieron entrar? ¿La encontraron? Aún no tiene acceso a la plataforma. Ya, en ese caso voy a compartir la pantalla y para que vayas viendo las preguntas. Dame un momento. El resto podría decirme, porfa, si ya pudo entrar. ¿Qué parte nos dijo, profe? Ya, estás en la plataforma virtual. En Matemático Sí. 2021, luego vas a Física y al final de Física, al final de la lista, está uno que se llama Física Repaso Circular. ¿Y en dónde encuentro eso? Porque yo recién nomás me creé la cuenta. A ver, entraste, ¿no es cierto? Ajá. Ya, y en tus cursos hay uno que se llama Matemático 2021. ¿Encontraste ese? Estoy buscando. Dale, me avisa si lo encuentras, si no también puedo compartir la pantalla. Ya, vi que hay una persona que ya entró, chévere. Ese problema de internet inestable es feo. Es preferible no tener internet que internet inestable porque internet inestable estresa montones. Entonces, Andrea, ¿pudiste encontrarlo? No, profe. Bueno, en ese caso voy a compartir la pantalla para quienes no lo encuentren. A ver.